Hola a todos. Les habla Manuel Noriega. Hoy, sábado 30 de abril del 2022, quiero traerles una nueva información que está en el debate público nacional y que es precisamente el proyecto de ley 804-2021 presentado por la bancada de Acción Popular. ¿Qué es lo que contiene esta ley, este proyecto de ley? Algunas cosas fundamentales. Primero, plantea prorrogar el plazo contractual de petróleo de 30 años, que es ahora, llevarlo a 40 años también, como lo es los contratos, como lo tienen los contratos de gas, de tal manera que se pueda equiparar o se pueda homologarlo, ¿verdad? Y también planteaba que esos contratos puedan sucesivamente ser renovados cada 20 años hasta el límite económico que tengan. Muy bien. Esto lo hacía en virtud a que Colombia, por ejemplo, que es nuestro competidor cercano, tiene esta modalidad contractual, ¿no? De llevarlo hasta el límite económico final y no estar con esos problemas de tener que estar constantemente convocando a nuevas licitaciones, ¿verdad? Muy bien. Recordemos que Colombia produce 800.000 barriles diario, un poco más inclusive. Ecuador, que está acá cerca, también produce 400.000 y un poco más también de barriles diario. Y Perú pues produce apenas 40.000 barriles diarios. Realmente es tan pequeño que el Perú aproveche un potencial tan grande que tiene, ¿verdad? Entonces, por lo menos se quiere reactivar el sector hidrocarburífero. Esa es la intención de la iniciativa legislativa. Pero la Comisión ya de Energía y Minas evaluó, debatió esta iniciativa y estuvo de acuerdo con ampliar ese plazo de 30 a 40 años en el entendido también de que, bueno, o sea, imagínense ustedes un lote que se descubre petróleo y en la mayoría de casos también hay gas, ¿verdad? Entonces, si el petróleo ya termina a los 30 años y el gas que también hay y que muchas veces no se aprovecha ahora, pero que se le puede aprovechar, va a poder todavía tener 10 años más, ¿no es cierto? Entonces ahí vas a tener que licitar o entregar a otro el petróleo por esos 10 años restantes. Es contraproducente, ¿verdad? Muy bien. La Comisión de Energía y Minas creyó aceptar esa homologación. Ahora, la ampliación sucesiva de 20 años hasta el límite económico, eso lo quitó. Y en reemplazo de eso, más bien puso que por esos 10 años de prórroga, ¿correcto? Se exija a la empresa la presentación de un cronograma de inversiones. Lógico que Perú Petro revisará si conviene al país eso. Si conviene, lo dará la prórroga con ese cronograma de inversiones. Si ve que no conviene, pues ahí terminará el contrato. ¿No es cierto? Muy bien, porque la prórroga no es automática. Tiene que evaluarla el Estado peruano. Entonces, aparte de ello, la Comisión de Energías también ha considerado incluirlo para autorizar a Perú Petro para licitar los nuevos lotes a los nuevos contratistas, dentro de los 5 años antes de su vencimiento, para no esperar pues el último momento, ¿no? Y garantizar la continuidad de la producción, ¿verdad? Entonces, eso también fue incluido. Muy bien, esto
indudablemente ha traído una serie de cuestionamientos muy duros y hasta desproporcionados, ¿no? Indicaron ya que los que habrían aprobado esta iniciativa legislativa eran vendepatrias, lobistas y cuántos millones bajo la mesa, es decir, una serie de adjetivos que no venían al caso, ¿no? Pero que ahora inclusive la gente le está utilizando como un argumento más para sostener que tenemos que cambiar la Constitución, cuando esto no tiene nada que ver con la nueva Constitución que algunos aspiran. Y les voy a decir por qué. El sustento de estas personas que consideran que esto es un atentado al país es el siguiente. Dicen que ahora que el petróleo está más o menos a $100 el barril y teniendo un costo de producción de 25 a 30 dólares por barril, entonces tienen un margen de utilidad muy grande, ¿correcto? Y esa utilidad pues está entre el 75 a 80 dólares, 70, 75 dólares el barril, ¿no? Y eso le caería muy bien a Petroperú para poder tener esos recursos, pagar la refinería de Talara porque está tan endeudada y quizás hacer otras inversiones. Bien, ese es el sustento. Pero ese sustento, a decir de los especialistas, de las personas que conocen el tema petrolero, pues dicen que es falsa y con argumentos objetivos que se puede comprobar, ¿correcto? Por eso es de que yo los comparto. ¿Cuáles son esos sustentos? Miren, la utilidad que ellos dicen no es así de sencilla. Si mi costo de producción es 25, 30 y el barril está a 100, entonces 70, 75 es la utilidad. Muy bien, pero ahí no están hablando que el costo de producción es una parte de todos los costos de la actividad de explotación o de exploración y de explotación, digamos, petrolera. Tenemos costos administrativos, tenemos costos financieros, tenemos depreciaciones y amortizaciones, ¿correcto? Tenemos una serie de costos más. Y si consideramos todo ello, entonces la utilidad es más reducida aún. Pero hay un componente importante de los costos totales que no dicen, que es precisamente las regalías, el pago de regalías. Mira, información oficial de Perú Petro. De los lotes que estarían por vencerse, son lotes, la mayoría son de allá del norte, ¿correcto? Solamente un lote es de la selva, el lote 8. Y cuando uno mira lo que pagan esas empresas petroleras allá en el norte de regalías, es el siguiente. Ejemplo, tenemos el lote 3, por ejemplo. Paga 50 dólares por barril como regalías al Estado. Miren, 50 dólares. Otros lotes tienen acá, por ejemplo, 38 dólares, 46 dólares, 42 dólares, 48 dólares, 44 dólares. Hay también una de 22, pero hay una más pequeñita todavía, de 19 dólares. ¿Y saben quién es esa pequeñita que paga 19 dólares? Justo el lote que está con Petroperú. ¿Correcto?
para que se den cuenta. Si este pago de regalías, que también es un costo para la producción y ver la rentabilidad del petróleo, le sumamos ese costo de producción, entonces depende qué lote es, porque hay algunos que pagan muy fuerte, otros más pequeños, ¿verdad? Pues se darán cuenta que esa rentabilidad grande que ellos creen que se tiene va a reducirse. ¿Correcto? Muy bien. Pero una vez que ya la empresa tiene esa utilidad, ¿correcto? Tiene que pagar también el impuesto a la renta, que en estos casos, si no me equivoco, es 32%, porque ahí hay un componente de 2% más por seguridad jurídica de esta actividad, ¿no? Pagan su impuesto a la renta. De esa utilidad que ya tienen, que ya es una utilidad menor a lo que ellos afirman, el 32% impuesto a la renta. Pero también pagan el 8%, si no me equivoco, por distribución de utilidades a los trabajadores. O sea, ya estás llegando al 40%. Y después que ya se distribuye todo, los accionistas o los propietarios de la empresa también pagan el impuesto a las utilidades. O sea, se reduce aún más la utilidad neta, digamos, que queda. ¿Se dan cuenta? Entonces, no nos están dando toda la información que se requiere para realmente poder tomar una posición sobre el tema, ¿verdad? Entonces, hay mucha situación, información difusa, ¿no? Y sobre eso muchas personas ya toman una posición sesgada sobre el tema. Y recuerden también que de las regalías sale el canon. Recuerden también que de ese impuesto a la renta que pagan estas empresas, el 50% de eso también va a las regiones como canon. ¿Se dan cuenta? Y Petroperú es el que paga menos todavía regalía. Muy bien. Entonces, esto es el escenario, ¿correcto? Esta es la información sobre el tema. Ahora, recordemos de que nuestro país necesita más o menos unos 250,000 barriles de petróleo diario, entre otros componentes, ¿no? Que incluye otros componentes. Y solamente producimos 40,000, ¿correcto? El resto tenemos que importarlo. Yo solo quiero brindarles información. ¿Recuerdan ustedes que Petroperú, con algunos personajes, entraron a hacer negocios en la compra de petróleo? Me pregunto, ¿no serán también ellos unos interesados para no reactivar el sector, ¿no? No producir más para poder seguir comprando afuera ese petróleo? 200 y tantos mil barriles diarios que si reactivamos el sector, vamos a poder producirlos acá, generando pagos de regalías, generando pagos de impuestos, dando oportunidades de trabajo acá, generando dinámica económica acá en el país, en las regiones, y no estar sacando nuestro dinero para ir a comprar afuera, generando todos esos beneficios en esos otros países. Hay que pensar fríamente este tema. No es así nomás para verlo muy a la ligera, ¿verdad? Ahora, es importante también conocer un punto más. Miren, este es un documento
de Jorge Quino Celi, gerente encargado corporativo de recursos humanos de Petroperú. Y le da respuesta a una inquietud de los trabajadores de Petroperú. Ellos, los trabajadores, reclaman la distribución de utilidades que ya les dije anteriormente, que las empresas petroleras pagan y Petroperú también tiene que pagar. Muy bien. Y acá les dice de que, ¿saben qué, señores? Nuestros estados financieros del 2021, perdón, arrojan una utilidad de 106 millones de dólares. Pero como la SUNAT nos obliga a reportar nuestros estados financieros en soles, porque ellos llevan su contabilidad en dólares, pero para efectos tributarios, ellos lo convierten a soles. Entonces, y ahora les informan que esa conversión les genera una pérdida, ya no utilidad, una pérdida de 551.702.000 soles. No explican acá a qué se debe eso, ¿correcto? Solo dice ese cambio. Pero yo voy a esbozar acá que creo que es la razón técnica justificada. ¿Cuál sería? Es que Petroperú está asumiendo una deuda muy grande por la refinería de Talara. Recuerden que el costo de eso es más o menos cerca de 6.000 millones de dólares. Y había empezado con 1.000 y tantos, si no recuerdo, ¿no? Y ha ido aumentando, aumentando, con todos los costos financieros incluidos, está por allí. Entonces, imagínense ustedes, un ejemplo sencillo. Si al 31 de diciembre del año anterior al que estamos hablando, el 2020, ¿correcto? Tiene 100 dólares al tipo de cambio de 3.50, por ejemplo, en esa época, tú al convertirla en soles, entonces esa deuda es 350 soles, ¿correcto? Pasa un año y estamos 31 de diciembre del 2021. Esos mismos 100 dólares de deuda, como el tipo de cambio subió, por ejemplo, sube a 4 soles, entonces ese estado financiero va a reflejar que tiene una deuda de 400 soles, ya no de 350, que hacía el año pasado, ahora va a ser 400 soles. Mira cuánto está perdiendo solo por tipo de cambio. Y en miles de millones de dólares, pequeños cambios son significativos. Por eso es de que Petroperú tiene pérdidas según sus estados financieros. Y como tiene pérdida, le dice, no voy a pagar impuestos a la renta, pero las empresas privadas sí pagan, ¿verdad? Porque generan utilidades. Petroperú genera pérdida por este percance que les digo. Y aparte de ello, también les dice a los trabajadores, no voy a poder pagar distribución de utilidades porque no he tenido utilidades, he tenido pérdidas. Y eso es lo que no les dice directamente a los trabajadores. Y los trabajadores de Petroperú tienen que saber el impacto. Y este de acá no va a quedarse allí porque el siguiente año también sucede un problema de estos. Hay cuestiones políticas, impactos internacionales sumados a los impactos nacionales, el tipo de cambio vuelve a subir, no va a haber otra vez utilidades, y Petroperú se asume algún lote, ¿no? Pensando ganar, finalmente todos estos impactos va a hacer que tenga pérdidas, no va a pagar impuesto a la renta, no va a pagar beneficios a los trabajadores, se perjudican las regiones que deberían recibir el cano, ¿no es cierto? Se perjudica el Estado. Bueno, esto es información objetiva.
¿correcto? Ahora, vamos en el contexto de la selva. Fíjense ustedes, el lote 192, el más importante de la selva y del país. Y es un pozo maduro, es un pozo viejo, ¿verdad? Pero todavía hay potencial. Muy bien. Si a ese lote le hubiéramos renovado el contrato hasta total subida económica, no, ni siquiera por 10 años, ¿eh? Como ahora se está haciendo. Desde el 2015, que se ha parado, solamente le han dado unos 2 años a Frontera Energy, creo, para que pueda explotar hasta que Petroperú pueda asumirlo. Se han modificado las normas para facilitarle a Petroperú ese tema, ¿no? Que invierta ahí y produzca allí, pero inclusive recuerdo que el congresista Danmer, ¿no? En esa época abogó por eso. En la región Loreto, varios líderes regionales abogaron por eso para que sea Petroperú el que asuma, no le renueven el contrato a esa empresa, que era Pluspetrol, ¿verdad? Entonces, y así sucedió. Le facilitaron todo a Petroperú, pero Petroperú, inicialmente la refinería de Talara empezó con una cantidad X entre 1.000, 2.000 millones de dólares, pero eso ha ido subiendo, subiendo. Se sentía agobiado, tenía que estar más preocupado en buscar cómo obtiene financiamiento para seguir inyectándole dinero a la refinería de Talara. El lote 192, olvidado, haciendo perder al país y a la región Loreto ingentes cantidades de recursos, oportunidades de trabajo a la gente que tanto necesita, dinámica económica. ¿Quién paga esos errores de toma de decisiones en ese momento? Mira, 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ahí está ese lote, abandonado. Retomarlo va a necesitar mucha más inversión que lo que hubiera hecho Pluspetrol en ese momento, si es que hubiera habido una voluntad de querer renovarle el contrato, ¿no? Ahora se va a necesitar mucho más recursos, y más con los nativos que tomaron, causaron perjuicios, es decir, complicado el tema. Eso quieren que suceda con los lotes del norte, ¿no? Hay que pensarlo, ¿se dan cuenta? Entonces, así está el país. Por eso el interés que tenemos de seguir brindándoles información que uno también va obteniéndolo, ¿no? Conociendo a personas que son expertos en el tema petrolero, corroborando si eso lo que dicen también es correcto, para poder brindarles ahora esa información. Yo creo que el país necesita que se maneje información cierta, información correcta, que nos permita sobre esa base tomar decisiones. Si no, el país va a perder bastante, como ya lo está haciendo, ya lo está perdiendo. Está en manos también de profesionales que conozcan del tema, que se pronuncien, que hablen. Podemos equivocarnos, ¿correcto? Pero de eso se trata también, de que las opiniones se sumen a la información para la toma de decisiones. Pero el objetivo es de que el país y las regiones salgan ganando. Bien, eso es la información por el día de hoy, y que tengan un buen fin de semana.